tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos por iniciar. Seguramente ya se estarán sumando los demás compañeros. Y el día de hoy estamos pues muy contentos pues de los eventos que tenemos marcados para esta hora, ¿no? En principio, pues vamos a escuchar esta conferencia que nos va a ofrecer tan amablemente la maestra Natalia González, quien pues ha denominado a su trabajo etnografías socioeducativas artísticas, alcances y desafíos para su diseño. Me va a permitir leer una semblanza de Natalia. Ella es politóloga por la Universidad de Buenos Aires, maestra en diseño de la información por la Universidad de Anáhuac, doctoranda en Íconos, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, además de cineasta y poetisa. Con más de 20 años de experiencia internacional en las áreas de diseño y gestión de proyectos, marketing social y político, diseño de estrategias de comunicación política y publicitaria, consultoría y docencia. Aferrada al trabajo del arte con enfoque en derechos humanos para infancias y juventudes vulneradas en América Latina. Fundadora y directora de Transhumantes AC, Arte para la Paz Comunitaria. Embajadora también de la infancia. Y bueno, de verdad que nos da muchísimo gusto y orgullo el que nos ofrezcas esta charla el día de hoy, mi querida Natalia. Y les comento que todas las preguntas que ustedes quieran generar, pues las podrán anotar en el chat. Y esta misma liga será la que al terminar la charla de Natalia, pues continuemos con la presentación del número 16 de Entretejidos, así que nos vamos a enrocar en esta misma sala. Pues bienvenida y muchas gracias por tu participación, Natalia. Bueno, qué emoción. Muchas gracias a todos también, primero por invitarme y segundo por ser parte de esto, ¿no? Bueno, a ver, voy a intentar porque con esto de la tecnología vamos a empezar a compartir pantalla. Yo no los voy a ver, pero bueno, vamos a ver, aguardo un instante. Eh, ir y me vengo aquí y rápidamente. Ahí está. ¿Ven la presentación? Ahí está cargando. Sí, ¿Se ve bien? sí, ya se ve. Sí, muy bien. Bueno, buenísimo. Etnografías socioeducativas artísticas, alcances y desafíos para su diseño, ¿no? Bueno, es el tema que nos convoca el día de hoy, la tarde de hoy, y si yo fuera una cientista social, una investigadora convencional, comenzaríamos, ¿no? Un poco platicando acerca de, en general, qué es la etnografía, ¿no? Bueno, un método que corresponde, un método de investigación, una técnica de investigación que corresponde al área, al enfoque de los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos, a mí siempre me gusta recordar que se orientan a responder un poco las preguntas del, del qué, del cómo, del para qué y del por qué, entre otras tantas preguntas, y bajo ningún punto de vista el enfoque cualitativo intenta responder cuántos, porque eso se hace desde el lugar cuantitativo. Lo que no implica que sean excluyentes, sino que se complementan de acuerdo a un poco lo que nos exige, lo que nos demanda la problematización, el objeto de estudio frente al cual estamos trabajando, ¿no? Y entonces diríamos, bueno, no sé, la etnografía es este método de investigación cualitativa que nace en el seno de la antropología, específicamente de la antropología social,
y que luego va a ser utilizado, y en la actualidad, por muchísimas disciplinas. La sociología, la pedagogía, la ciencia política, por supuesto. Hace poquito conocí a una teatróloga, una directora de un teatro en un pueblito de Valencia, y ella hacía algo fantástico, me comentaba, que era fusionar los recursos etnográficos con los recursos dramáticos sobre el escenario. Algo que me pareció fantástico y que inmediatamente me fui a googlear y me encontré con la buena noticia de que hay mucha investigación al respecto aquí en México, incluso en Veracruz y demás. En mi caso particular, yo me acerco a la etnografía como método y técnica de investigación desde el marketing. Hace un par de años atrás, bastantes, no voy a decir cuántos, trabajando en una consultora, ¿sí? En Ipsos, en República Dominicana, me dan a la tarea, me doy a la tarea de comenzar a dejar un poco el escritorio, ¿no? De todo lo que uno aprende en la teoría, y me acerco la primera vez, era un trabajo en donde se tenía que observar, describir, registrar y analizar datos acerca de las costumbres, las conductas, las formas en las cuales, por ejemplo, se preparaba un desayuno, una cena, un almuerzo en un pueblito de Dominicana que se llama Higüey. Y esta experiencia incluso era solicitada por una empresa que se dedica a realizar sopa industrializada y se envasa en latas, no vamos a decir la marca, es una marca muy famosa, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora, ¿sí? Entonces podríamos decir también que, bueno, la etnografía como método y técnica de investigación cualitativo se utiliza para describir, registrar y analizar estos datos, y en donde el observador registra datos a través de la observación. O sea, obviamente, bueno, no tan obvio, porque hay distintos tipos de observación. Tenemos, por ejemplo, no sé, observación no participativa, cuando soy investigador y tengo que observar a través de videos o de fotografías, por ejemplo. Tenemos observación pasiva, es decir, donde yo como observador, observadora, solamente me dedico a registrar, ¿sí? En campo, y no participo de ninguna de las actividades que está realizando el grupo al cual estoy observando. Tengo otro tipo de observación, que es la observación moderada, es decir, participo de alguna de estas actividades cotidianas. Por ejemplo, a mí me pasó, en este ejemplo de sopas, ¿no? En donde los comensales tuvieron muy buena suerte de que yo no participara en cocinar, pero sí participé del momento de la toma de algunos de esos alimentos, ¿no? Me tocó participar en desayunos, cenas, almuerzos, etc. Y finalmente hay otro tipo de observación, que es la observación completa, ¿sí? La observación completa es cuando, como observadora, no dejo de ser nunca observadora, pero participo de las actividades cotidianas que estoy observando, ¿no? De ese fenómeno que estoy investigando. Y tengo que tratar de no confundirme con un miembro más. Si bien generar que el grupo me acepte, no convertirme yo en un miembro más de ese grupo, ¿no? En un participante más. Entonces, lo interesante que para mí aporta la etnografía es que los estudios etnográficos en general nos permiten tener dos perspectivas que se van a complementar. La perspectiva interna, es decir,
esta parte específica de la mirada, de los sentires, de los pensares propias de los individuos que participan, de las personas que participan, pero también una mirada, una perspectiva externa que es la del observador. Entonces, cuando comienzo un poco a indagar sobre cómo enriquecer esta mirada, ¿no? De las etnografías socioeducativas artísticas, la primera, así, gran pregunta que yo empiezo a hacerme es, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo podemos enriquecernos? ¿Qué podemos aportar en esta tarde? Y entonces mi gran respuesta es, bueno, para recuperar la emergencia de la humanidad del sujeto. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que en mi caso, en el caso de cada uno de ustedes, todos los investigadores, desde el mismo momento en donde elegimos investigar determinada problemática y no otra, y específicamente también en todas las fases de nuestro trabajo de investigación, ya sea en el diseño, en el trabajo de campo y en el análisis, nunca dejamos de ser esto, seres humanos. Había un autor que yo me acordaba cuando estaba preparando esta presentación, la última vez que lo vi fue en la Universidad de Buenos Aires cuando era alumna. Este investigador se llama Schultz, este teórico, y él hablaba algo así como que de pronto los investigadores utilizábamos trajes, que cuando estábamos frente a la investigación nos poníamos el traje de investigador, de observador, en campo sobre todo, y cuando llegábamos a casa nos sacábamos eso. Bueno, yo les confieso que eso no lo pude hacer nunca, pero nunca. Entonces, lo que intento aportar durante la tarde de hoy es que además de investigadora, también soy, y a ver, como no soy poco convencional, soy esta niña, esta beba, ¿sí? Mirá qué hermosa, que nació en Argentina, un domingo soleado, 14 de agosto de 1977, última vez que voy a dar cuenta del año de nacimiento, pero también pasaron los años, ¿sí? Y hace 21 años, que soy esposa de Mati, mirá qué jovencitos que estábamos ahí, y soy mamá. Esta foto es un día antes de mi cesárea. Soy mamá de Constantino, que hoy tiene 19 años, ¿sí? También soy mamá de Matilda, que hoy tiene 15 años. Y también soy una mujer alegre, apasionada, feliz, con muchos triunfos, pero también soy una mujer con sus tristezas, con sus derrotas, con sus melancolías, sus miedos. ¿Por qué? Porque igual que todos ustedes, soy un ser humano, soy un sistema biológico, soy un sistema complejo. Y cuando me reconozco como sistema complejo, a mí hay algo que me encanta porque la complejidad nos invita a incorporar las contradicciones. Las contradicciones desde la complejidad dinamizan nuestra vida. Las contradicciones, lejos de meterse debajo de un tapete, de querer borrarlas, limpiarlas, ocultarlas, ¿viste? No verlas, nos dan forma, constituyen nuestra identidad, porque en definitiva cada uno de nosotros somos una historia caminando, una historia con mayúscula que se compone de muchas historias con minúsculas. Ustedes me preguntarán, Chenar, pero a ver, ¿qué tiene que ver esto con las etnografías socioeducativas artísticas? Bueno, a mí en esta parte de la presentación me gustaría invitarlos a reflexionar en torno a que
si nosotros nos reconocemos, ¿sí?, como investigadores, que al mismo tiempo somos seres humanos, seres biológicos, sistemas biológicos, sistemas complejos, que somos una historia caminando, también, ¿sí?, en el momento de llevar adelante nuestro trabajo como investigadores, y específicamente en el trabajo de campo, y esto quiero señalarlo y resaltarlo, vamos a poder mirar al otro y reconocerlo como un ser humano también, ¿no? Como un ser humano, y en este sentido como sujeto cognoscente cognoscible, porque quien conoce es al mismo tiempo objeto de conocimiento. Esta posibilidad de reconocerme como ser humano y de reconocer como ser humano a quien tengo enfrente, al grupo que estoy observando, a cada uno de los participantes de ese grupo, me habilita para poder generar y hacerme un montón de preguntas, pero la más abierta y la más básica y esencial para mí, desde mi experiencia, es la pregunta que se refiere a desde dónde el participante del grupo mira el mundo. Y entonces, desde dónde yo también estoy mirando ese mundo. Y cuando digo desde dónde estoy mirando al mundo, también como investigadora tengo que preguntarme desde qué lugar yo miro al otro como ser humano. Está bien, yo les comenté recién, bueno, veo al ser humano desde el lugar de la complejidad, desde el lugar de la transdisciplinariedad, pero además yo, Nat, asumo al ser humano como un ser sentipensante. ¿Qué es esto del que el ser humano es un ser sentipensante? Bueno, y acá les voy a contar una historia, les voy a contar varias historias y varias anécdotas, porque además estoy muy feliz y quiero compartir muchas cosas. Este señor se llamaba Orlando Fals Borda. Él obtiene el título de doctor en sociología en el año 1955 en la Universidad de Florida. Él es colombiano. Y cuando regresa a Colombia, ¿sí?, allá por a fines de los 50, de la década de los 50, él tenía una preocupación, ¿no? Él decía, bueno, ¿cómo la sociología puede contribuir a mejorar la calidad de vida del proletariado y de los campesinos en Colombia? Entonces, funda la primera escuela, una de las primeras facultades de sociología aplicada en América Latina. Además de eso, Orlando Fals Borda es el padre de la investigación activa participativa, que es un diseño también de investigación cualitativa muy interesante. Brevemente les cuento, así les doy un pantallazo. Este tipo de investigación consiste en que en el momento de diseñar los objetivos de la investigación, estos objetivos le dan forma también al diseño de dinámicas y acciones que van a permitir empoderar a los participantes de esa investigación y que en la investigación misma van a modificar estas demandas que el investigador está observando, investigando, explorando. Pero bueno, eso es a nivel general de quién es Orlando Fals Borda. Volviendo al concepto del ser sentipensante, resulta ser que un día Orlando estaba en una localidad que se llama San Martín, esperá que lo tengo anotado por acá, San Martín de la Loba, y estaba realizando un trabajo con pescadores, era un pueblo eminentemente de pescadores. Y un pescador, lamentablemente anónimo, nos regala algo precioso. Este pescador estaba haciendo referencia un poco a las prácticas ancestrales en relación a la pesca y a la forma de vida de estos pobladores. Y entonces nos regala lo siguiente.
nos dice que ellos, como pueblo, en sus sociedades comunitarias ancestrales, entienden la necesidad de pensar con el corazón y de sentir con la cabeza. Es decir, para este tipo de, para este pescador, digamos, pensar y sentir con los sentidos conectado con la naturaleza de ese río, ¿no? Que se llamaba Río San Jorge. Para este pescador, sentir y pensar conectados con los sentidos que se dan en estas sabanas por donde transcurre el curso de este río. Para este pescador, sentir y pensar con los sentidos a sus sociedades comunitarias ancestrales. Entonces, en mi caso, ¿no? Para mí, para Nat, concebir al ser humano como sistema complejo, como ser sentipensante, ¿sí? Me habilita o me posibilita combinar razón con corazón y cuerpo, ¿sí? Con amor. En este sentido, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sigue siendo la relación con la etnografía? No lo vemos. Bueno, porque aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos, todo proceso de reflexión implica o va acompañado de un impacto emocional. Entonces, todo proceso de reflexión que va acompañado de un impacto emocional, convergen ambos en un único acto, en un mismo acto de conocimiento. Es decir, en el acto, ¿sí?, del conocimiento están de forma inseparable, inescindible, el pensar y el sentir. ¿Esto qué implica? Que la acción de conocer la realidad, cuando conozco la realidad, ¿sí?, voy a comenzar a movilizar un proceso en donde pensamiento y acción están entrelazados, ¿sí?, con emociones y sentimientos, con deseos y con afectos. ¿Viste cuando ibas a la escuela y decías, bueno, poner en mi caso, y decías, ay, qué aburrida las matemáticas, o la física, ay, no entiendo nada, no lo puedo lograr ver nunca, no sé qué, o ay, amo la historia, o uy, guácala, no me gusta biología, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esto. En todo momento el acto de conocimiento implica esta combinación de órdenes, ¿no? De ahí esta idea de sentipensares. Y en esta dinámica, ¿sí?, en este proceso que se habilita en el acto mismo de conocimiento, aparece, se expresa precisamente la totalidad humana. Es decir, el ser humano, pero el ser humano que nos invita a pensar desde la complejidad Edgar Morin, el ser humano en su condición o en su característica de unitas múltiplex, es decir, uno y diverso al mismo tiempo. ¿Por qué uno y diverso al mismo tiempo? Porque las condiciones concretas de la existencia de todos nosotros, ¿no?, los sujetos en general, pero de todos nosotros, las condiciones concretas de nuestras existencias están insertas en una vida cotidiana históricamente determinada. Perdón, mis perros, históricamente determinada, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Bueno, esto implica que estamos insertos en un montón, estas figuras así de forma oval, implican un montón, a mí me gustaría llamarlas semiósferas en este momento, pero hoy opté por llamarlas, denominarlas
contextos, culturas, que son, en definitiva, tramas de significados invisibles en la superficie. Y acá te comparto otra anécdota. Resulta ser que cuando llegamos a vivir a México hace un poco más de 10 años, cuando estábamos manejando, ¿no? Y dejábamos pasar un auto, vieron que acá la gente hace este movimiento, ¿no? Bueno, esto en Argentina significó un improperio, andate a la... Entonces, nosotros con Mati decíamos, uy, ¿qué querrá esta gente? ¿Qué hicimos mal? Porque estamos dando el paso. Bueno, no lo entendíamos. Pasaron como 3 meses y un día yo venía manejando yo y venía acompañada por una amiga mexicana. Me pasa esta situación y entonces esta chica me dice, no, Nat, esto acá significa gracias. O sea, y ahí ya me cayeron todas las fichas al mismo tiempo. Bueno, este pequeño ejemplo es un ejemplo de estas tramas de significados invisibles en la superficie, ¿sí? Y entonces, aquí, justamente, ¿quién va a venir en nuestra ayuda? La etnografía y en la tarde de hoy las etnografías socioeducativas artísticas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar estos significados invisibles. Entonces, ahora sí, vamos específicamente a las etnografías socioeducativas, que nos van a permitir, entonces, combinar ciencia, específicamente ciencias sociales, o quizá humanidades, porque en psicología también son muy usadas las etnografías, que se combina, esta ciencia, combinada con el arte como un instrumento para generar determinado tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces, esta es la propuesta de hoy. Cómo utilizamos el arte, cómo utilizamos las perspectivas educativas, pedagógicas, en contextos sociales, ¿no? Desde el punto de vista de las etnografías. Una aclaración, que no anoté en ningún lado. A mí me gusta hablar en plural, porque desde que llegué a Íconos, o Íconos llegó a mi vida, cambió totalmente toda mi mirada del mundo, que me encanta, porque a partir de la complejidad y de la transdisciplinariedad, yo lo que puedo generar en mi mirada es la posibilidad de la pluralidad. Ya para mí ya no es más una cosa, por ejemplo, una etnografía. Hay muchas etnografías, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, las etnografías socioeducativas artísticas, ¿para qué contextos o problemáticas son recomendadas o les podemos sacar mayor provecho? Bueno, contextos de instituciones, como escuelas, prisiones, bueno, reclusorios, hospitales, albergues, también aquí arriba un iconito de instituciones donde hay niñas desamparadas, los anteriormente, años atrás, orfanatos, etc. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque el arte, ahora lo vamos a ver más adelante, el arte en general es un canal que activa y sensibiliza un montón de cuestiones, no solamente que uno como investigador va a pensar que activa el tema que estoy investigando, sino que puede activar un montón de otras cosas, ¿sí? Personales, de parte de esa gran historia que somos cada uno de nosotros caminando, ¿no? Que está compuesta por historias con minúscula, digo yo. Entonces es muy enriquecedor, muy, muy, muy enriquecedor en estos contextos. Entonces, ¿qué traje para compartir hoy con ustedes? Un ejemplo de diseño, ¿sí? Que es una etnografía socioeducativa artística, pero que se implementó como trabajo de campo en forma de taller artístico. Se llamó la experiencia Pintamundos. Pintando mundos, descubrimos sujetos solidarios. Lo primerísimo
que nosotros tenemos que hacer a la hora de diseñar nuestro trabajo de campo, nuestra experiencia en campo es, nosotros tenemos nuestro protocolo de investigación, ¿no es cierto? Eso es que nuestro protocolo de investigación tendrá sus objetivos, sus preguntas, sus hipótesis, ¿no? Esto que estamos presentando hoy es solamente cómo bajo a campo para obtener, registrar datos, luego analizarlos y que me ayuden a responder estas preguntas, corroborar o refutar mis hipótesis, ¿no? Entonces, no mezclar objetivos de la investigación con los objetivos del trabajo de campo, aunque obviamente tienen que estar adecuados. Entonces, tienen que ser congruentes, ¿no? Obviamente. Entonces, resulta que algo que a mí me gustaría platicar con ustedes, y que gracias íconos, gracias Rafa, porque fue Rafa el que todo el tiempo, ¿no?, nos decía cómo construir un objetivo y qué es lo que no le puede faltar a un objetivo. Y son básicamente intentar responder 3 preguntas, intentarnos responderlas. El qué, el para qué y el cómo. Y esto es importantísimo, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí?, como investigadores, nos quedamos solamente en el diseño del objetivo, en el qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy, no sé, pensando así en una situación X, explorar, indagar, o mejor, indagar cuáles son las nuevas conductas y costumbres de los niños que regresan a la escuela después de un año de pandemia, por ejemplo. Y hay muchos investigadores que dicen, ya está, con esto ya lo hice, ¿no? Pero les falta ese para qué. ¿Por qué? Porque el para qué, básicamente, ¿para qué te sirve? Te sirve para jerarquizar, para tener un orden, porque no es lo mismo indagar estas conductas de los nenes que vuelven al jardín de infantes, por ejemplo, desde cualquier lugar. Y cuando digo desde cualquier lugar, incluso hasta físicamente, ¿no? Tiene que existir este para qué que me va a ayudar a organizar las dinámicas, cómo voy a observar, desde dónde, qué es lo que voy a observar primero, qué es lo que voy a observar después, etc. Y después, el cómo. Y el cómo es fundamental, porque el cómo me puede ayudar a organizar desde qué instrumentos, qué recursos necesito utilizar y, por supuesto, desde qué enfoque lo voy a hacer, ¿sí? Este ABC de las 3 preguntas, qué, para qué y cómo, hay que un poco más tatuárselas, porque además nos sirven para trabajar cualquier proyecto en la vida, no solamente un proyecto de investigación, sino cualquier tipo de proyecto. Entonces, en el caso de Pintamundos, tenemos, se los voy a leer así literal porque es muy largo, y es muy largo porque Pintamundos es una experiencia que se diseña y luego se va a implementar en una institución de asistencia privada. Una institución de asistencia privada en México son estas instituciones que reciben, por un lado, recursos del Estado y por el otro lado, fondos privados, y que albergan a infancias y juventudes, chicas y chicos, ¿sí?, en situación de desamparo. Situación de desamparo para la ley mexicana es, en situación de desamparo está toda niña, niño y o adolescente que no puede estar a cargo de un adulto, ¿sí?, de la familia, ya sea por violencia, por abandono, porque murieron los papás, porque, no sé, por pobreza. También me ha tocado estar con chicos que porque la pobreza lamentablemente en algunos sectores se sigue criminalizando, y entonces no pueden estar con los papás porque no tienen recursos para mantenerlos, y entonces son derivados a estas instituciones de asistencia privada.
previo pasar por el DIF y todo lo demás, pero eso es para otro día que se lo cuento. Entonces, este objetivo tenía que ser algo así como contundente, porque ustedes sabrán que toda institución, ¿no? Aparte a toda institución le encanta unos, no sé, unos manuales así, que después nadie lee, pero que ellos los tienen que tener porque obviamente son documentos. Entonces, este objetivo dice así: conocer los factores que intervienen en la construcción de la subjetividad social de la niñez desamparada e institucionalizada para sentar las bases del desarrollo, el desenvolvimiento de los principios de protección y participación en términos de algo que yo denomino ciudadanía múltiplex, ¿sí? A través de la reconfiguración, o sea, cómo, a través de la reconfiguración y apropiación lúdicas de personajes de cuentos clásicos, utilizando diversas técnicas artísticas de ilustración. Y acá voy a hacer referencia a algo. ¿Vieron este concepto que digo, ciudadanía múltiplex? Bueno, eso es algo que surgió de mi trabajo de investigación teórico, ¿sí? Entonces, es algo que yo desde ese lugar teórico ya estoy llevando al campo. Es un insight, algo que me llama la atención y que quiero explorar, indagar, investigar, ¿sí? A ver, pero volviendo al tema de las etnografías socioeducativas artísticas, quiero contarles algo que para mí es muy importante, y tiene que ver con que los recursos artísticos, a ver, no solamente los recursos artísticos, cualquier tipo, chicos, de recursos que utilicemos en trabajo de campo, nunca es inocente, ni neutral, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando utilizamos las etnografías, tenemos dos opciones. Hay situaciones, ¿sí? Hay problemáticas que directamente nosotros actuamos como como observador, en cualquiera de cualquiera de las cuatro formas que les decía al principio, ¿no? No participativa, pasiva, moderada, completa. Pero lo que nosotros hacemos es ir a campo y observar lo que está haciendo el grupo. Pero también me puede pasar, como era mi caso, ¿sí?, que yo necesitaba ir un paso más allá y generar algún tipo de actividad que a mí me permitiera ver cómo esos participantes, ese grupo, iba generando, ¿sí?, estos insumos que me iban mostrando un poquito más desde otro lugar cómo construían sentidos subjetivos, ¿sí? ¿Cuál era la mirada específica que ellos tenían del mundo en relación a estos temas específicos? Participación, protección, derechos de las infancias y juventudes, ¿no? Entonces, como yo tenía que generar la actividad, la dinámica para poder observar, por eso utilicé recursos artísticos. ¿Por qué? Porque a mí se me hizo muy fácil, porque yo en estos años, como Rafa que les contaba, que me da un poco de pena, debo confesar, pero sí, estudié cine, ahí me acerqué por primera vez en la vida al arte, el arte cambió absolutamente mi vida. Hoy estoy a punto, esto es primicia, estoy a punto de publicar mi primer poemario, estoy muy contenta por eso. Entonces, para mí el arte implica una caricia al alma, y entonces yo dije, bueno, es un canal que me permite observar un montón de cosas, que de otra forma a mí, investigadora, no se me ocurría para ese contexto cómo poder observarlas. Pero, como les decía al principio, los recursos artísticos, ¿sí?, implican mucha movilización de muchas cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, vamos a ir de menos a más, ¿sí? Los recursos psicoplásticos, cuando digo psicoplásticos digo, no sé, lápices de grafito, lápices de color, crayolas,
acuarelas, etc., ¿sí? Plumones, son menos proyectivos, menos externalizantes y menos catárquicos que, por ejemplo, si yo utilizo recursos de danza-movimiento, y ni qué hablar si yo utilizo recursos dramáticos. ¿Esto qué implica? Esto me da muchas posibilidades, ¿por qué? Porque al principio, si yo estoy con un grupo que no conozco, la gente no se conoce entre sí, es mejor utilizar algún tipo de recurso que me posibilite que los participantes tengan mayor confianza en sí mismos, no tengan tanta pena, estén como más tranquilos, más relajados, y entonces el tipo de recurso que voy a utilizar me permite que se bloqueen menos, que esto, ¿no? Que estén como más abiertos. Entonces, si yo inicio, por ejemplo, como fue el caso de Pintamundos, utilizando la técnica del grafito, ¿no? Los chicos tenían mucho más control al trazar una línea en grafito, por ejemplo, que, imagínate, con un pincel. Bueno, todos tenemos más control con grafito que con pincel. Y entonces puedo generarle un contexto de mayor seguridad, de mayor confianza. La verdad que recursos artísticos hay millones. Yo tomé como estos tres hoy nada más, porque quiero decirles que esto, recalcar de vuelta, la responsabilidad que nosotros tenemos como investigadores. Por ejemplo, el tema de la danza y el movimiento. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad y en contextos de encierro, porque, bueno, ahora estuvimos todos encerrados por la pandemia y demás, pero que me tocar al otro, por ejemplo, en una situación de chicos que han sufrido violencia, que han sufrido abuso, incluso que se toquen entre sí, es medio complicado. Ni qué hablar de la utilización de los recursos dramáticos, ¿no? Que muchas veces parecen un juego, pero que eso termina abriendo un montón de cosas que, como les decía al principio, quizás no tienen nada que ver con nuestra investigación, pero dejamos abierto un dolor, una herida, y nosotros como investigadores, como no somos psicólogos, no somos arteterapeutas, no tenemos ni idea. Entonces, ¿cuál es mi, mi consejo, ¿no? Mi recomendación, no consejo, eso querés. ¿Cuál es mi recomendación al respecto? Mi recomendación es que no necesariamente como investigadores tenemos que saber hacer todo. Y no necesariamente como investigadores tenemos que ser artistas, psicólogos, ni teatrólogos, ni nada por el estilo. Pero sí tenemos que ser muy responsables, ¿sí? Sobre todo si estamos reconociendo al otro como un ser humano también, con una historia de vida, ¿sí? No llega de cero al espacio que yo estoy observando ninguna de las personas. Entonces, lo interesante sería generar un grupo, un equipo transdisciplinario, ¿sí? En donde yo tenga la libertad de llamar, por ejemplo, no sé, a alguien que haga cuestiones de teatro, ¿no? Hay muchas corrientes también dentro del teatro, y entonces sentarme tranquila, mostrarle los objetivos que yo tengo diseñados, que el experto me proponga una dinámica, pero siempre considerando mi objetivo. Porque también lo que sucede es que muchas veces en la premisa, en el apuro, es que, bueno, en la premura, en la premisa, y en el apuro, entonces lo que empieza a suceder es, bueno, dale, hacete no sé, un ejercicio de la caja de los sentimientos, sin que tenga nada que ver esta dinámica a lo mejor con el objetivo que yo me planteé para esa sesión. Y eso es muy peligroso. Primero porque pierdo el control de mi trabajo, de lo que quiero observar y demás, y segundo porque no sé lo que puedo generar en el otro. Porque recuerden, ¿sí? Este triángulo, reflexión, impacto emocional, convergen hacia el mismo acto de conocimiento. Entonces, bueno,
A mí me encantaría hablarles un montón de tiempo, nada más de los recursos artísticos, pero bueno, esto sí lo quería aclarar porque yo admito que fui muy irresponsable desde el momento mismo de fundar la Asociación Civil Trashumante, porque yo dije, muy libremente y sueltita de cuerpo, bueno, listo, hago talleres de arte con enfoques en derechos humanos para las infancias y juventudes en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Arte para la paz comunitaria. Sí, bueno, sabés lo que sucedió? Que gracias a Dios, yo por intuición fui utilizando de a poco los recursos artísticos. Pero, y ahora ya les voy a contar bien mi experiencia y los desafíos que tenemos al respecto, pero hubo momentos, un gran momento, sobre todo con esta experiencia Pintamundos, en donde yo entré en una crisis personal, de la cual pobre Rafa es consciente y me acompañó, ¿no? En todo este proceso. Bueno, por eso es muy importante determinar también el quién es, identificar el quién es, ¿no? Cuando yo diseño mi trabajo de campo, tengo que identificar el quién es. En este caso, mi población beneficiaria eran niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y desamparo entre 9 y 13 años de edad. Ahí tenemos un total de 13 chicas y chicos. Personal involucrado. Bueno, para este taller, miren todas las personas que estuvimos involucradas, porque 2 diseñadoras gráficas que eran alumnas de Rafa, 2 diseñadoras gráficas nos ayudaron con toda la cuestión de los materiales, los recursos, estos recursos psicoplásticos, ¿sí? Y el diseño de muchas actividades muy divertidas también. 2 cientistas sociales, dentro de las cuales obvio estoy yo, 2 estudiantes de psicología, ¿sí? Y un estudiante de preparatoria, que en ese momento era Constantino, mi hijo, a quien ya les mostré, lo presenté en las fotos. Y además, no olvidarme de los vínculos comunitarios. En este caso, las autoridades de la institución misma, las personas involucradas en la institución, que no necesariamente son las autoridades, puede ser, por ejemplo, el equipo de psicólogos de la institución, el equipo de trabajadores sociales, ¿sí? Eso hubiese estado increíble, no sucedió, por eso solamente quedaron autoridades institucionales, pero debería estar involucrado todo el personal que habitualmente acompaña a mi grupo, ¿no? Y con universidades, porque con este vínculo de las universidades lo que nosotros pudimos hacer es precisamente que nos apoyaran las diseñadoras gráficas y los estudiantes de psicología. ¿Dónde? Bueno, acá chicos, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de especificar todo lo que necesitamos en relación al espacio donde va a suceder nuestro trabajo de campo. Y en este sentido, ¿sí? Bueno, lugar de implementación. Fíjate que yo a nivel general lo puse institución de asistencia privada, ¿sí? Pero, fíjate el siguiente, el ambiente requerido. Y mirá cómo está detallado. Ambiente cubierto o semicubierto con sanitarios en condiciones acorde a la cantidad de participantes por grupo, acceso a agua y a energía eléctrica. Me faltó poner ahí. A ver, esto es importantísimo y muchas veces, ¿sí? Muchísimas veces, nosotros como investigadores no lo consideramos a la hora de diseñar nuestro trabajo de campo. Y esto nos puede afectar muchísimo, pero muchísimo. Pero mira, miles de anécdotas para contarles en relación a esto. El espacio es importantísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, si voy a trabajar en el suelo, ¿no? O sea, necesito, no sé, que el suelo esté limpio, que el suelo no sea un suelo de pasto o de tierra, quizá. No sé, si voy a trabajar con recursos psicoplásticos, pinturas y qué sé yo, si hay una alfombra en el espacio, un tapete en el espacio que la institución me brinda, bueno, ¿cómo voy a hacer para que esto no
no sé, no se arruine el tapete, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la luz, incluso si yo necesito trabajar en el suelo y me brindan un espacio que está lleno de muebles, mesas, sillas, escritorios, no sé. Fíjate este detalle, acceso a agua y energía. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. De hecho, a mí me pasó, les cuento otra anécdota, estoy mirando el tiempo, les cuento otra anécdota muy cortita. A mí me pasó que un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires me invitó hace un par de años atrás a que yo hiciera un trabajo audiovisual de corte etnográfico, por supuesto, para registrar el levantamiento, o sea, la cosecha de la yerba mate en Misiones, que es el noreste de mi país, donde están las cataratas del Iguazú. Entonces, este grupo de estudiantes, yo de onda lo hago, no hay problema, de forma voluntaria. Entonces yo dije, no se preocupen chicos, yo viajo a Argentina, voy con ustedes, llevo mi equipo, llevo todo, pero lo único que necesito, los voy a acompañar durante todo el día, pero lo único que voy a necesitar es que ustedes me aseguren que yo pueda pagar, no que ellos me lo pagaran, pero que yo pueda acceder, pueda pagar un lugar para dormir donde tenga energía eléctrica, ¿sí? Y más o menos tenga condiciones mínimas, una cama, ¿sí? Porque las condiciones eran muy vulnerables a donde íbamos. Una cama, ¿por qué? Porque cuando yo llego, sigo trabajando, no es solamente ese momento, y necesito la energía eléctrica además para hacer mi backup de imágenes, ¿no? Me están pidiendo etnografía con recurso audiovisual. Bueno, y no se dio porque los chicos entendían, ¿sí? Que mi participación tenía que ser una observación participante completa. Y yo, que tengo experiencia en campo, dije, porque no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Entonces no perdamos el tiempo, ni ustedes ni yo. Entonces, fíjense lo importante de considerar las condiciones del ambiente, del espacio, del lugar físico, ¿sí? Después, en la experiencia de Pintamundos, también utilizamos, porque eran vacaciones, utilizamos espacio público, que fue específicamente el bosque de Chapultepec, y utilizamos 3 espacios, que fueron el castillo, el zoológico y el Museo de Arte Moderno. En realidad fue preciosa la experiencia. Ahora bien, otra pregunta que me tengo que hacer en el momento de diseñar mi trabajo de campo. ¿Cómo? Es decir, ¿cuál va a ser mi aproximación hacia los participantes? Entonces aquí, en una primera instancia, aparte de utilizar el recurso del arte, tengo que generar para este grupo específico dinámicas lúdicas. ¿En qué sentido? En que tengo que tratar de, a partir de los cuentos, a partir de estas técnicas de artes plásticas, de ilustración, tengo que tratar de motivar a que se vaya desarrollando una experiencia de autodescubrimiento por parte de mis participantes. Pero además tengo que indicar y tengo que capacitar muy bien a los facilitadores, los talleristas guías, como le llamo yo en esta experiencia. ¿Por qué? Porque los facilitadores siempre tienen que considerar, ¿sí?, que tienen que dejarse sorprender, lo que nosotros en etnografía llamamos extrañamiento. ¿Qué es esto del extrañamiento? Esto del extrañamiento no significa que yo deje de ser quien soy, ¿no? Entonces, me pongo y me saco el traje, no. Esto tiene que ver con qué actitud voy a tomar yo frente a lo que el otro me cuenta, lo que esa obtención, ese registro de datos, ¿no? Lo que el otro piensa, podríamos decir, cómo concibe el mundo el otro. Entonces, uno de los grandes errores que cometemos habitualmente los investigadores en todas las áreas es que cuando estamos frente al otro y al otro no le sale una palabra, ¿viste? ¿Qué hacemos? Intentamos completar la palabra del otro o intentamos darle como, no sé, sí, completamos la frase, lo que quiere decir el otro.
Y eso es un grave, pero un grave error. Primero, porque ahí sí yo estoy transgrediendo una frontera, un límite que no debería transgredir, ¿sí? No estoy ni escuchando ni observando al otro, estoy poniendo sobre el otro todo un bagaje, una mochila de conocimientos, de experiencia, de vida, de no sé qué, ¿sí? Que creo que es eso lo que me va a decir y no tiene nada que ver a lo mejor lo que me va a decir el otro. Y además lo estoy, no sé, lo estoy cohibiendo, lo estoy manipulando, entonces tengo que tener mucho cuidado. Y ustedes me dirán, bueno, pero a veces en campo, viste que los tiempos son así, rápidos y no sé qué. Bueno, sí, yo digo que sí, pero hay técnicas para eso. A mí me ha funcionado a lo largo de los años. Por ejemplo, una de las técnicas es que si a la otra persona no le sale la pregunta, la respuesta, la palabra, yo inmediatamente lo que hago es, si veo que pasa tiempo, primero esperar, porque no pasa nada. El silencio es incómodo, pero no pasa nada cuando hay silencio, porque el silencio también comunica, y eso también puede ser un insight para mi investigación. Eh, pero, por ejemplo, habitualmente lo que trato de hacer es repetir la última parte de la frase y quedarme en silencio. Entonces, a lo mejor ahí sí el otro va a completar lo que quería decir. Otra anécdota, una vez estaba estaba haciendo una entrevista a un alcalde en un municipio muy pobre, muy vulnerable de República Dominicana, y este señor me dice algo así como que ellos estaban en condiciones tan vulnerables que ni siquiera tenían un hemograma diseñado. Hemograma, como ustedes sabrán, es un análisis de sangre. Lo que el señor me quería decir era organigrama. Entonces yo ahí tenía dos opciones. Corregirlo, que no se hace, ¿sí? Eso no se hace, o repetir. Un hemograma, ¿y cómo es eso? Contame. Entonces, ahí te puede pasar dos cosas. Te puede pasar que el señor le pase como me pasa a mí un montón de veces, que tengo afasia por sustitución, capaz que en vez de decir casa digo cama, ¿no? Y entonces el señor a lo mejor dice organigrama, y si no, dejarlo con esta concepción, porque soy una investigadora, soy una observadora, no soy quien para corregirlo, ni para cohibirlo, ni para absolutamente nada, y entonces seguir trabajando con esta idea y hacer mi anotación correspondiente, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en claro. Siempre la postura de sorprenderme, extrañamiento. No sabía. Sí, ¿por qué? Aunque sea, no sé, que te parezca lo más evidente del mundo, bueno, no siempre lo más evidente del mundo para uno es lo mismo que para el otro. Y después, algo que también tenemos que dejar en claro es tratar de motivar la participación activa, si es el caso, como les contaba, de que estoy diseñando actividades específicas para mi trabajo de campo. Si no, si yo nada más voy a observar una actividad cotidiana, por ejemplo, no sé, este grupo de chicos, cómo va la escuela y demás, bueno, yo ahí no hago una motivación a la participación activa. Por ejemplo, en el caso este que les contaba de las sopas en Dominicana, me tocó que había una señora, ¿sí?, que le encantó la plática y dejó de cocinar y dejó todo y se sirvió ella un café, me invitó otro café a mí, su panecito, su cigarrillo, no sé qué, y entonces no hubo observación de lo que se tendría que haber cocinado, no sé. ¿Y qué hago? ¿La motivo a la participación activa y demás? No, en ese caso no puedo, estoy en su casa, es su tiempo, es su momento. Sí dirijo o redirijo mis preguntas y aprovecho, y ese también puede ser un insight, no pasa nada, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Esto es muy importante. Tengo que definir cuántas sesiones de trabajo de campo voy a tener. En este caso eran 10 sesiones, con una frecuencia semanal y la duración por sesiones. Y acá, este fue mi mayor desafío. Y creo que acá esto lo hice muy mal, pero muy mal. Yo había diseñado
120 minutos por sesión. Y fíjate que te pongo las 7 sesiones que fueron en la institución, 180 minutos. Y las 3 sesiones que fueron en espacio público, 300 minutos promedio. Esto es una locura, es una falta de respeto a mi investigación, es una falta de respeto a mí misma. No estoy trabajando en terapia, tiene que ver con dónde pongo el límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ¿qué hice? Me involucré, porque a mí me encanta jugar, me encanta pintar, me encanta divertirme como una niña más, y entonces a ver, no es que dejaba de hacer mi trabajo de observadora ni de investigadora en ningún momento, todo el tiempo estaba analizando, registrando, haciendo y todo lo demás, pero no tuve el control de la situación, no supe regular la situación. Y eso que yo tenía todo diseñado, ya lo vamos a ver, por tiempo, por insumo, por actividad y todo lo demás. Pero como investigadora, eso estuvo muy mal de mi parte, ¿sí? Y ahora vamos a ver más adelante por qué y cómo te puede, te puede tirar abajo toda una investigación en materia de costos y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver. Y costo, cuando digo costos físicos, intelectuales, emocionales y de recursos materiales. Bueno, ¿por qué Pintamundos? ¿Por qué? Bueno, en este caso, a mí me gusta trabajar, Rafa ya sabe, ya me conocen, a mí me encanta hacer mapas conceptuales, son complejos, los tengo que seguir explicando, pero a mí me ayudan a organizarme a mí, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que considerar es que cuando vos diseñás una dinámica, ¿sí? Las dinámicas que diseñás no es que vienen de un plato volador y están aisladas. No, esas dinámicas, aparte de adecuarse y ser congruentes a tus objetivos, ¿sí? Tienen que estar diseñadas según una perspectiva, en este caso, como es socioeducativo-artística, desde una perspectiva pedagógica, que acá viene la parte educativa. A mí me gusta trabajar con el enfoque del constructivismo vygotsquiano, de Vygotsky, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, a ver si te hace ruido. Porque Vygotsky reconoce en el otro, que llega con una historia previa, ¿sí? Que que el proceso de aprendizaje va en 3 fases: transmisión, construcción y apropiación, pero también reconoce el desarrollo y que este desarrollo implica procesos de abstracción, pensamiento sistémico, gestión de proyectos, colaboración, y que todo esto hace a un nivel potencial del desarrollo que, en este caso específico para Pintamundos, tenía que ver con la identidad. Y mira qué te aparece acá, con diversidad, acuérdense lo de unitas múltiples, y contextualización, ¿sí? Entonces, parto de un nivel real de desarrollo, hay una historia previa antes de llegar al taller, pero puedo llegar hasta acá, un posterior nivel potencial, ¿sí? Todo esto se va a llamar zona de desarrollo próximo, otro día se los cuento porque es muy, muy largo, pero a mí me encanta. Bueno, entonces, wow, no se me asusten, no se me asusten. Esto es un resumen de la planeación, la planificación pedagógica. Entonces, yo tomo, acuérdense, estas 3 fases: transmisión, construcción y apropiación, y lo que hago es decir, mis fases de transmisión a lo largo de mi planificación van a ser los insumos, el cuento, que va a ser un disparador, la visita al museo, ¿no? Que van a producir sentidos. Semanalmente yo trabajo un proceso de construcción. ¿A partir de qué? De los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Y mensualmente trabajo todo el proceso de apropiación, con las preguntas que se refieren al pasado, presente y futuro. ¿Esto qué significa? En el pasado, ¿quién fui? ¿De dónde vengo? ¿Con quién estaba? Presente, ¿quién soy? ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? Futuro, ¿hacia dónde voy? ¿Con quién estaré? ¿Dónde estaré?
¿sí? Acá hay algo que también les tengo que aclarar. Antes de entrar a campo es muy necesaria una fase de diagnóstico, ¿sí? Tengo que hacer una observación previa, tengo que hacer una observación pasiva. En este caso de Pintamundos específicos, como yo ya venía trabajando 3 años y medio con el mismo grupo, ¿sí? Yo en esta presentación me lo salteo, pero mi primer acercamiento con el grupo, ¿saben cómo fue? A través de un taller, entre comillas, no era un taller, era un cineclub de películas en blanco y negro, películas mudas, básicamente Chaplin. Y esa excusa del cine de Chaplin me permitió generar diagnóstico, sentarme, platicar, trabajar con las autoridades de la institución y con el equipo de profesionales de la institución para comenzar a diseñar talleres de arte, ¿sí? Que nos permitieran identificar demandas, necesidades de este grupo de chicos y satisfacerlas en un siguiente taller. Y así sucesivamente, se trabajaba escalonadamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en la práctica, en el campo? ¿Cuál va a ser mi instrumento? Yo acá les trajo un ejemplo, que lo quiero hacer cortito, para no aburrirlos, y tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, el día que fuimos a visitar el castillo de Chapultepec, que fue hermoso, fue uno de los mejores días. Todos fueron lindos, pero este fue el mejor día de todos para mí. Bueno, no sé para los chicos, pero para mí yo me divertí como loca. Entonces, fíjense, acá yo hice algo distinto, si prestan atención. Puse fase de construcción al principio. En realidad, la visita al museo en sí, la visita guiada, es una fase de transmisión, ¿sí? Cuando yo me siento a repensar de forma colectiva qué es lo que sucedió, esa es la fase de construcción. Entonces, ¿qué hicimos? La visita, fíjate, está el objetivo de esta fase de la sesión, no del objetivo de todo mi trabajo de campo, ¿sí? Después está qué dinámica voy a hacer. Hay una visita al castillo y la reflexión colectiva. ¿Qué voy a necesitar? La visita y una guía de pautas. ¿Y cuánto va a durar? 30 minutos. Ja, 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 ja. Me río, 30 minutos la puesta en común. Me río Janeiro, como decimos en la Argentina. No, eso no sucedió. Esto se me fue como, no sé, 2 horas, ponele. Una cosa así, terrible fue. Entonces, mi guía de pautas, ¿no? ¿Cómo yo elijo la guía de pautas? Porque también hago un poquito de trampa por mi experiencia anterior, cuando yo les contaba que había trabajado por primera vez con etnografías en Dominicana. Bueno, yo era analista y coordinadora de todo el área cualitativa de la consultora. Entonces, aprendí y se me hace muy fácil generar guía de pautas. Por ahí está Laurita, que participó en una de las materias en la cual yo era docente, y se acordará muy bien de lo incisiva y así y organizada que soy para la guía de pautas. Se me da muy bien, me gusta hacerlo y es un oficio, ¿no? Lo aprendí a hacer. Entonces, lo primero es primeras sensaciones. ¿Te gustó, no te gustó, te hizo sentir, etcétera? Segundo eje de preguntas, ¿sí? Porque yo tengo que organizar mi instrumento de recolección de datos, esta guía de pautas, como un cuestionario abierto a través de ejes, no ejes, como secciones, ¿sí? No puedo abordar en primera instancia algo problemático, ¿sí? Tengo que ir despacito, de a poco. Entonces, tengo mis primeras sensaciones. Después, en el caso de este taller, yo lo que hice en esta guía de pauta fue definir la deconstrucción en este caso del recorrido. También podría ser la deconstrucción de la narrativa, es decir, empezábamos leyendo un cuento y hacíamos un pool de preguntas parecidas, ¿no? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Imagínate que vivís en la época de Maximiliano y Carlota, ¿cómo vivían ellos acá? Y acá algo muy importante que yo siempre me tengo que anotar.
A veces los participantes van a hablar un montón y otras veces no. Entonces tengo que tener como ganchos para incentivar al grupo a que participe de estas respuestas. Entonces ponele, yo me había anotado, ese lugar, ¿cómo te lo imaginas? ¿Luminoso u oscuro? ¿Frío o calor? ¿Limpio o sucio? ¿Nuevo o viejo? ¿Te imaginaste algún olor? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿No? No hizo falta utilizarlas, pero están, las tengo ahí, son como como esto que tengo yo acá, mi acordeón, como dicen acá, ¿no? Entonces, ¿habrán sido felices? Sí, no, ¿por qué? No sé, ¿qué canción le iría bien a esta historia de amor? Algo que fue muy divertido, porque en ese momento Maluma explotaba y Bad Bunny, ¿no? Entonces, bueno, fue muy divertido. Después tenía otra sección que era análisis de personajes, ¿sí? ¿Cuál sería su lugar favorito? ¿De quién sería amigo? Etcétera. Y finalmente, ya ahí voy a lo que quiero, ¿no? Indagar, que es, quiero indagar todo, pero lo más profundo, que es las resignificaciones, las producciones de sentido subjetivo en torno a lo que yo quiero indagar, que eran en ese momento tres cositas: responsabilidad, compromiso y transformación. Estos ejes que están aquí, o códigos, no es algo que viene de un platillo volador, es algo que yo ya trabajé en mi investigación, en la fase teórica, ¿sí? Y que fui deconstruyendo y reconstruyendo, y por eso están acá. No es algo que me invento, ¿no? Sino que tiene todo un trabajo por detrás, un trabajo teórico muy profundo. Entonces, bueno, preguntas relacionadas a responsabilidad, compromiso y transformación, ¿no? Por ejemplo, no sé, una que hoy, no sé por qué, hoy a la mañana me saltaba mucho, era una vez que alguien, ¿es lo mismo que te escuchen que no te escuchen? Una vez que alguien te escucha, ¿te sentís cómo? Silencio, dejamos abierto para que el otro conteste. ¿Por qué? ¿No? Y al finalizar, ¿cómo es el castillo de tus sueños? Y qué sé yo. Todo esto es un ejemplo, ¿no? Como ven, que está muy trabajado todo. Y después tengo otra fase de transmisión, que son las técnicas mismas, ¿sí? En este día escucha, utilizamos plumones, hicimos puntitos, líneas, delineados, y tenemos, bueno, qué es lo que necesitamos, los insumos y cuánto tiempo iba a durar. Por supuesto que no duró 20 minutos, porque a los chicos les encanta, y a mí también, hacer puntitos, líneas, delineado y no sé qué, entonces nos quedamos un montón de tiempo dibujando y relajándonos. Pero después está el proceso de apropiación, y esto es muy importante. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajo con cualquier tipo de recurso que trabaje, porque como les dije antes, ningún recurso es neutro, y en el caso del arte, mucho menos. A ver, tengo que, primero, el objetivo de la fase de apropiación es contextualizar, ¿sí? Y en segundo lugar, y esto se hace a través de la dinámica de internalización, es decir, generar una reconstrucción interna de una operación externa. Genero una reconstrucción en mí mismo, en el participante, a través de algo externo. En este caso nosotros lo que utilizábamos era un dibujo y escribir un cuento, una historia en relación a ese dibujo, y todo esto en relación a la visita, en el caso del castillo, ¿no? Podía ser de un cuento también, o del zoológico, o lo que fuera. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los chicos, gracias a Dios, lo hacían, pero yo, Nat, investigadora, no lo hice nunca. Yo, para mí misma, nunca pude cerrar cada una de las sesiones como investigadora. Y eso es muy complicado como investigadores, si no somos conscientes, porque nos va a afectar a nosotros primero como seres humanos, y después te va a afectar en la investigación, no en los resultados, porque hay un momento en donde yo digo, te puedes convertir en una máquina, analizando, triangulando información y demás, porque además es un saber hacer, es un oficio.
pero te puede llegar a hacer muy mal como ser humano. A mí me pasó, por eso lo comparto con ustedes. Y bueno, y siempre una reflexión colectiva para cerrar, ¿sí? Siempre una reflexión colectiva, un espacio, que cada uno tenga el espacio de hablar. Si alguien no lo quiere utilizar ese espacio, no pasa nada, también respetamos el silencio, es parte del cierre de esa persona también. Entonces, después llego a casa y tengo los insumos de campo. Y entonces tengo, por ejemplo, dibujo, historia y matriz de seguimiento. Les cuento algo, ¿cómo organizo la información? Estoy en campo, tengo un montón de información. Entonces, ¿qué hago? No me gusta trabajar por carpetas de sesiones. Eso no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mirada del otro es entender al otro como ser humano, como sistema biológico, complejo, ser sentipensante. Entonces, lo que yo hago es organizo una carpeta para cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Andrea, la carpeta se llama Andy. Dentro de esa carpeta pongo sesión 1, y dentro de esa sesión 1, lo que hago es poner la fotografía del trabajo de Andy de ese día, de todo el trabajo de Andrea, fotografío todo, y siempre tengo una matriz de seguimiento por participante, a veces 2, que tiene que ver, esta matriz de seguimiento por participante, ¿sí? Es una especie de rúbrica, en donde yo lo que estoy haciendo es analizando la rúbrica, es una rúbrica de desempeño, en este caso, fíjense, por ejemplo, no sé, el niño es capaz de producir una gran variedad de ideas, alto, medio, bajo. Hago una observación, ¿sí? Y después de todo esto, lo que genero es esto, un comentario. Ahora, eso no lo hago yo como investigadora nada más. Eso lo hace todo el equipo, digamos, ¿sí? Siempre hay un responsable de cada área. Bueno, quién hace las rúbricas y qué sé yo. Pero es muy importante contar con la colaboración y el trabajo de los facilitadores de ese día, que ellos te van a brindar, te van a llenar toda esa rúbrica, van a poner sus comentarios, y vos, como tenés tus notas de campo, vos tenés tu diario de campo, ¿ves? Por ejemplo, a ver acá, yo traje, les pido disculpas, no tengo el de Pintamundos acá porque me estoy remudando, porque por la pandemia fui a vivir al bosque y ahora estoy volviendo a la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi diario de campo, ¿sí? Porque se dice muy fácil hacer un diario de campo, pero no es fácil hacer un diario de campo. Entonces, tengo mi diario de campo, tengo una observación, tengo este era muy gracioso, este diario de campo era de un trabajo que estaba haciendo en torno al concepto de vanidad, y una amiga mía en Facebook había puesto algo sobre una chica que quería prender el aire acondicionado porque no, en la oficina, porque no se quería sacar el abrigo, porque le encantaba cómo le quedaba el abrigo, pero no le importaba que el resto se muriera de frío. Ella quería tener puesto el abrigo. Entonces, lo que hago es, en un color, describo de forma objetiva, literal, la situación, lo que estoy observando. Siempre pongo el día, en este caso 24 de septiembre de 2014, mira cuántos años tiene la hora, 14:50, y el lugar donde realicé la observación, ¿sí? Y luego, en otro color, lo que hago es, tomo mis notas personales. ¿Qué significan notas personales? Si a mí me hace ruido algo con algún concepto que yo ya indagué en la literatura, en la parte teórica, si me sucedió algo a mí como investigador, lo que sea, todo eso va en otro color, ¿sí? Toda esa información me va a servir para triangular después y analizar la info. Entonces, muy importante siempre fotografiar, y hoy en día que lo podemos hacer con un celular, fotografiar si se están produciendo actividades específicas, un producto final como un dibujo, una historia, lo fotografío. Y mis rúbricas de seguimiento, participante por participante. ¿Y por qué lo hago por cada una de las carpetas por participante? Ya les dije, primero por mi mirada como al otro, desde dónde me paro yo para ver al otro como ser humano, pero en segundo lugar, y muy importante para la organización del trabajo, porque a veces la gente no viene a todas las sesiones.
¿sí? Entonces me es más fácil rastrear desde este lugar. Ese es mi método, lo comparto con ustedes, hay muchas otras posibilidades. Y después, lo que tengo aquí es las desgrabaciones. Fíjense todo el trabajete que hay acá atrás. Esto es una captura de pantalla. Uy, perdón. Esto, a ver, espérenme. Ahí está. Esto es solamente una captura de pantalla que yo hice. Esto es un Excel. Esto se puede hacer hoy en día también con algunos programas informáticos. Yo no, yo lo hice a la antigüita. Fíjense que título, ¿no? Es una desgrabación de la sesión 5, la fecha y el título del taller. Fíjense, miren, tenemos No te está presentando, Natalia. Ah, perdón. A ver, espera que escapo. ¿Crees que podamos cerrar en 10 minutos, mi querida Natalia, Sí. para el evento? ¿Sí? Ya. Correcto. Espérame que, a ver, ahora me ven a mí, ¿no? Te vemos a ti. Me ven a mí, ok. A ver, esperen que vuelvo a compartir. Y, espérame acá, tucu. Y, ahora, venimos acá. Ahí está. Venimos acá. Sí, ya. Ahí carga. Perdón. Entonces, muy importante, muy importante. ¿Qué hago? Mi archivito en Excel. Entonces pongo código. Ese código es concepto, eje, núcleo temático, la palabra, el concepto que vos quieras investigar. Pregunta, intervención. Es decir, ¿se acuerdan la guía de pautas? Yo tenía preguntas ahí. Pongo la pregunta, pongo la ubicación. ¿Por qué la ubicación? Esto es en qué minuto, segundo está hecha la pregunta. Vos imaginate, y acá te va. Yo tenía diseñado 120 minutos por sesión y grababa en voz absolutamente toda la sesión. Imagínate que yo la llevé, ponele promedio 180 a 10 sesiones. Son 180 por 10, 1800 minutos. 1800 minutos de grabación y desgrabación y todo lo demás, te volvés loco. Entonces necesitas ser muy, muy cuidadoso y muy organizado con el registro de tu información, la forma en la cual vas a volcar en tus propios archivos esta información. Entonces, ubicación, participante, quién, la respuesta y mis observaciones. ¿Sí? Estas observaciones, de nuevo, no son bajadas de una nave espacial. Estas observaciones tienen que ver siempre con lo recorrido a nivel teórico, las sesiones anteriores, mi triangulación de información, ¿sí? El trabajo que hicieron los chicos, las rúbricas, con la mirada de los otros profesionales, de los otros miembros del equipo de investigación, etcétera, etcétera. En realidad esta columna, código, es un derivado de estas observaciones, debería ir aquí atrás. Pero no lo hago porque las cambio de lugar y pongo el código primero, ¿no? Código, eje, concepto, acuérdense lo que a ustedes les sirva, porque, ¿sí? Para después buscar mi información, mis datos, es mucho más fácil buscar por código que, imagínate, buscar por pregunta o buscar por participante. Ah, yo me acuerdo que Pepito dijo tal cosa cuando fuimos al castillo y no sé qué. No puedo analizar mis datos desde ese lugar. Entonces es mucho más fácil de acá. Y otro tip muy importante, en el mismo Excel lo que hago es desgrabo, ¿sí? Desgrabo sesión 1, ¿sí? En una pestañita. Y no cierro ese archivo, sino que después la sesión 2 va en otra pestaña, 3, 4, 5, 6. Entonces después cuando yo busco, por ejemplo, cooperación, me aparece cooperación en las desgrabaciones de mis 10 sesiones. Fíjense en la importancia de regular el tiempo por sesión, porque vos imaginate que si pasás de 120 minutos a desgrabar 180 minutos, lo que yo recomiendo es, tengan presupuesto y páguenselo a alguien. Yo no lo tenía, no lo tuve nunca. Y entonces, ¿qué me pasó? O desgrababa yo, o le pedí a mi hijo que me ayudara a desgrabar, y como eran situaciones muy difíciles, de mucho dolor,
Mi hijo obviamente no quería ayudarme con toda la razón del mundo, entonces yo como investigadora cometí un grave error. ¿Por qué? Porque al no tener los recursos, yo me enfrentaba la primera vez del testimonio en primera persona, la segunda vez en la desgrabación, o sea, la segunda vez en la grabación, escuchando, tercera vez desgrabando, y encima después tengo que analizar, volver a analizar todo esto. Entonces, Nat, como ser humano, encontré mi límite y terminé muy mal porque terminé con algo que se llama experiencia vicaria desde la psicología, que es que empecé a sentir el dolor de los participantes en mi cuerpo y terminé mal. Entonces, estos son todos los desafíos, ¿sí? Son todos los desafíos que tenemos que considerar, porque nada es así, bueno, no pasa nada, no pasa nada al principio, pero después sí pasa. Bueno, y aquí, finalmente, ¿sí? Estas son algunas de las fotos de esta experiencia. Y entonces, bueno, etnografías socioeducativas artísticas para recuperar la emergencia de la humanidad del sujeto, porque somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, como diría Eduardo Galeano, y entonces a todas y a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla, si me permiten. Muchas gracias, mi querida Natalia, y te leo algunas preguntas. Una primera dice, y tenemos nada más pues unos 5 o 6 minutos, que vamos a entrar a la presentación de Entre Tejidos, que espero que nos acompañen todos. Rose dice, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre etnografía y diseño de marca? Bueno, a ver. La etnografía me va a ayudar, ¿sí? La etnografía me ayuda como recurso, como instrumento a obtener información para que yo después pueda diseñar mi marca, ¿no? Diseño de marca, para que yo pueda después diseñar mi marca, ¿sí? Que en mi marca tiene que haber cuestiones de identidad que tienen que alimentarse de una historia, de costumbres, de creencias y qué sé yo, de eso no hay duda. Pero una cosa es cómo obtengo la información, que lo puedo obtener a partir de un estudio etnográfico, también lo puedo obtener a partir de otro tipo de estudio, como un estudio de caso, por ejemplo. ¿Cómo tengo esa info para después diseñar mi marca? ¿Iba por ahí la pregunta? Supongo que lo estás explicando bien, ¿no? Que finalmente las etnografías te ayudan a obtener información del campo para después construir esa imagen de marca. Penélope pregunta, y bueno, dice, muchas gracias por el compartir, puedes recomendar textos, autores que puedan ayudar a la construcción de un marco de conocimiento sobre el arte como herramienta y el concepto sentipensante. A ver, esto que yo hoy les comparto a ustedes es un gran proceso de enriquecimiento personal. Y como aprendí en Ícono, ¿no? Esto es muchísima transdisciplinariedad. Entonces, aquí lo que les propongo son dos cosas. Concepto de ser sentipensante, Orlando Fals Borda. Y de allí, todo mundo, todo lo que surja, ¿sí? Pero a nivel de los recursos artísticos, digamos, para utilizar, la realidad, chicos, es que justamente estoy regresando de cursar la parte presencial de un, ¿cómo se llama? De un máster en terapias de psicoexpresión y arte terapia, porque casi no hay bibliografía al respecto. Entonces me estoy tratando de capacitar en esta área, ¿sí? Lo que tenemos es, desde el lado humanista, Natalie Rogers, ¿sí? Que ya nos habla, o sea, es como la mamá del arte terapia, ¿sí? Pero después de ahí podemos llegar a encontrar un universo. Por ejemplo, dentro de los recursos dramáticos tenemos psicodrama, pero también tenemos teatro del oprimido. Dentro de la danza terapia
Tenemos danza terapia, pero también tenemos danza, movimiento y terapia. Entonces, es toda una búsqueda, una búsqueda como literal, artesanal, la que hay que ir haciendo. Si quieren, igual después, yo más adelante, la semana que viene, si me dan chance, puedo hacer como un listadito específico de autores, sobre todo por el tema de los recursos artísticos. Bueno, pues hay muchas felicitaciones, ¿no? Susana dice, muy agradecida, doctora Natalia, aparte del impacto emocional, ¿qué otras circunstancias te fue difícil de evaluar? ¿Sabes qué? La relación con el grupo de profesionales que trabaja cotidianamente con este grupo de chicos. Las instituciones, o sea, la institución en general, las autoridades de la institución, y sobre todo con el grupo de, los psicólogos no, pero con el grupo de trabajadores sociales, muy difícil, porque uno desde la investigación arroja luz a cuestiones que a veces las instituciones no están dispuestas a observar o a querer afrontar, porque tienen un costo importante para ellas, ¿no? Pues mira, hay una cantidad bárbara de comentarios, ¿no? De felicitaciones, mi querida Natalia. Yo creo que, bueno, Edith dice que se quedó con ganas de escuchar más. María Papenfuss, mira qué buena onda, nos está escuchando desde Leipzig, ¿no? Ella está toda desvelada y dice que recuerda tu investigación y que se ve que ya has avanzado intensamente. Y bueno, Francisco Mite te felicita, Juan Antonio Madrid te felicita, en fin. Hay muchas más preguntas que te las voy a hacer llegar, mi querida Natalia, para que igual les puedas contestar. Me apena mucho el tener que, pues, no dar espacio para todas las preguntas. Están sumando unos compañeros también que tenemos un seminario que los invité justamente porque estamos trabajando artículos para la presentación de la revista. Ojalá que te puedas quedar. Ya están llegando también los presentadores. Entonces, no me resta más que agradecerte, de verdad. Yo creo que será esta y muchas más de las invitaciones que vas a tener para compartir tu experiencia. Pues tenemos una constancia que pues simplemente reconoce humildemente el trabajo, ¿no? Que tú compartes el día de hoy con nosotros. La quiero pues presentar, te la voy a hacer llegar en un momento. Dale. Y pues de verdad, una pena enorme, compañeros, el hecho de tener que estar pues no dando espacio para todas las preguntas. La constancia pues es eso, a la maestra Natalia González por su conferencia magistral Etnografías socioeducativas artísticas, alcances y desafíos para su diseño, 25 de noviembre del 2021, en esta serie de charlas que se llamó El Halcón, interacciones que develan secretos, la etnografía contemporánea. Pues muchas gracias de verdad, Natalia, y pues todo el cariño y todo el amor de toda la comunidad de íconos, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Bravo! Hola. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Disculpa que fue largo, pero tenía muchas ganas de compartirles y de no dejar nada por el COVID. Yo soy así solidaria, me encanta transmitir todo. Entonces, en otro momento, lo que necesiten, chicos. Yo los tengo que dejar lamentablemente porque pensé que era hasta esta hora nada más. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos.